Para ver esta historia de Mortal Kombat 4 que abarca los eventos de Mortal Kombat Mythologies, Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat Gold, te recomiendo ver anteriormente las historias previas de Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 y Mortal Kombat 3 subidas al canal. Dicho esto, iniciemos con la historia. El confinamiento de Shinnok. Como bien saben, Shinnok, luego de su intento frustrado de conquistar al Earthrealm, fue confinado al Netherrealm, donde Lucifer lo atormentaría por toda la eternidad. En cuanto al amuleto de Shinnok, al no poder destruirse, lo escondieron en unas montañas asiáticas en el Earthrealm, en el sagrado templo de los elementos, custodiado por monjes Shaolin y por unas deidades que representaban cada uno de los elementos del Earthrealm. Fujin, dios del viento, el dios de la tierra, el dios del agua y el dios del fuego, los cuales tenían como misión resguardar el amuleto de Shinnok. De esta forma, Shinnok no sería nuevamente una amenaza para el Earthrealm, ya que estaría confinado en el Netherrealm y su amuleto estaría lejos de él y custodiado por 4 dioses del reino de la tierra. El trato de Shang Tsung. Si vieron el video de la historia de Mortal Kombat 3, recordarán que Shang Tsung hizo un trato con Quan Chi para que éste reviviera a Sindel en el Earthrealm. Pues, ¿qué pidió a cambio el brujo? Nada más ni nada menos que un mapa con la ubicación del amuleto de Shinnok, ya que Shang Tsung, al absorber múltiples almas de sus víctimas del Earthrealm en los primeros torneos, también se hizo con el conocimiento de estos, y por ende una de sus víctimas sabía la ubicación del mapa donde se encontraría el amuleto de Shinnok. También Quan Chi fue el que liberó a Shinnok de su confinamiento en el Netherrealm, matando entre los dos, después de una larga batalla, al dios de ese reino, Lucifer. Ahora que Shinnok está libre, solo le hace falta volver a tener su amuleto. Es por eso que luego de hacer el trato con Shang Tsung, se pusieron manos a la obra. Vale aclarar que Shang Tsung no revivió a Sindel en ese instante en que se hizo el trato, sino hasta Mortal Kombat 3, donde cobra, por así decirlo, lo que le debe. Este trato ocurrió antes de los eventos de Mortal Kombat 1. Encuentra el mapa. Para que Raiden no sospechara de los movimientos del Netherrealm, Quan Chi contrata al Lin Kuei para encomendarle esta tarea. El enviado por el Lin Kuei sería nada más ni nada menos que Bi-Han, el Sub-Zero original. Una vez que Sub-Zero se infiltra en la fortaleza, lucha contra muchos monjes y también contra Scorpion, el líder del clan rival, Shirai Ryu. Finalmente, Sub-Zero resulta como vencedor y consiguió el mapa que le habían encomendado como misión. Así que regresa exitoso hacia la guarida de los Lin Kuei, en donde Quan Chi le dice que también había contratado a Shirai Ryu para obtener el mapa, ya que quería estar seguro de que se lo trajeran. De hecho, por eso Scorpion estuvo ahí. Quan Chi, como pago por los servicios del Lin Kuei, rega el suelo con los huesos de Scorpion, diciéndole al gran maestro que ya no se preocupe por el Shirai Ryu, que todo el clan fue exterminado, terminando así con la rivalidad entre los clanes. Ahora ve por el amuleto. La siguiente misión que Quan Chi le encomendó a Sub-Zero fue ir hasta el templo de los elementos y conseguir cierto amuleto que necesitaba. En el camino se enfrentaría a los 4 dioses elementales de viento, agua, tierra y fuego. Tras muchos combates y esfuerzo, consigue el amuleto, pero en ese momento aparece Quan Chi y se lo arrebata de las manos, diciéndole que había hecho muy bien su trabajo, y burlándose de él, cruza el portal dimensional y desaparece. En ese momento aparece Raiden y le pregunta si es consciente de lo que acaba de hacer. Este le explica a Sub-Zero que el Earthrealm está en peligro si el amuleto está en manos de Shinnok, y le obliga a seguir a Quan Chi hasta la fortaleza de Shinnok, situada en el Netherrealm, para tratar de recuperar el amuleto y remediar lo que había hecho. Así que Raiden abre un portal y Sub-Zero es enviado al Netherrealm. Cuando llega allí, tras vencer a varios guerreros de Shinnok, debe enfrentarse a las 3 asesinas personales de Quan Chi, Kia, Sarina y Hataka. Tras mucho esfuerzo y sufrimiento, Sub-Zero sale victorioso. Ahora llega hasta Quan Chi, el cual le ofrece trabajar para él, pero Sub-Zero, seguro de su misión, dice que no y reclama que le devuelva el amuleto.
Quan Chi se ríe y comienza la batalla. Quan Chi es demasiado fuerte y Sub-Zero no está en su mejor estado físico, ya que había luchado contra dioses elementales y hasta con las asesinas personales de Quan Chi en un solo día. Era impresionante que aún siguiera vivo. En ese momento llega Sareena, una de las asesinas que Sub-Zero había vencido anteriormente, y le ayuda a vencer a Quan Chi. Sareena le explica a Sub-Zero que le ha ayudado en agradecimiento por dejarla vivir antes. En ese momento cae fulminada por un rayo propiciado por Shinnok, con el amuleto colgado en el cuello. Está detrás de ellos y no dejará que un simple mortal arruine sus planes. Sub-Zero, exhausto, consume todo el poder que le queda, generando una enorme bola de hielo y la lanza contra Shinnok. Este no conocía de los poderes de Lin Kuei, por lo cual lo toma por sorpresa, así que se va congelando lentamente. Sub-Zero sabe que es ahora o nunca, por lo que le quita el amuleto del cuello y escapa del Netherrealm por un portal que Raiden abre. Una vez que regresa con el dios del trueno, le entrega el amuleto, pero este no sabía que era falso. Raiden le dice: bien hecho, ahora déjame decirte algo, tienes un increíble potencial, solo tú puedes elegir en qué bando estarás, no dejes que el mal mancille tu alma. Tras esto, Sub-Zero regresa a Lin Kuei con su gran maestro, el cual le encomienda una nueva misión, que llega de parte de uno de sus clientes nuevos, Shang Tsung. Este, al oír de sus proezas, le encomienda la misión de participar en el torneo de Mortal Kombat y que pelee de su lado, del lado de Outworld. Luego iniciarían los acontecimientos de Mortal Kombat 1, así que si quieres verlo te invito a buscarlo en mi canal o a hacer clic en el link que te dejaré en la descripción. Aquí finalizan los hechos ocurridos en Mortal Kombat Mythologies. No quise agregarlo en el video de Mortal Kombat 1, ya que estaba totalmente relacionado a los hechos de Mortal Kombat 4, por lo que preferí incluirlos aquí. Espero no haberles hecho una ensalada con la historia, pero bien, continuemos con lo ocurrido en Mortal Kombat 4. Inicia el nuevo plan de conquista de Shinnok. Luego de engañar a Raiden con el amuleto falso, Quan Chi le entregó el verdadero a su amo, y juntos esperaron pacientes el momento adecuado para asaltar el Earthrealm, ya que sabían que se avecinaba muy pronto el enfrentamiento entre el Outworld y el Earthrealm, por lo que ambos bandos terminaron debilitados, y fue entonces cuando el Netherrealm decidió actuar. Shinnok inició asaltando Edenia, haciendo que este conflicto decida el futuro de los reinos. Este es el actual Earthrealm. Liu Kang se entera del asalto de Shinnok a Edenia y trata de llegar a tiempo para salvar a Kitana. Se unirá a varios guerreros para que lo acompañen al campo de batalla. Kai, un antiguo miembro del Loto Blanco, fue entrenado por varios maestros de artes marciales en Asia. Liu Kang lo reclutaría para hacerle frente a la invasión de Shinnok. Raiden, quien había confinado a Shinnok al Netherrealm, deberá volver a enfrentarse ante el dios caído, junto con la ayuda de los miembros de la tierra. Fujin, el dios del viento, era junto con Raiden uno de los últimos dioses de la tierra, ya que los otros tres habían sido asesinados por Sub-Zero. Sus amigos fueron eliminados en su anterior batalla contra Shinnok, por lo que esta vez estaba dispuesto a darlo todo para derrotar de una vez por todas al dios caído y vengar a los suyos. Johnny Cage, como habíamos visto en el video anterior, el alma de Johnny Cage por alguna razón retornó a su cuerpo, luego de los acontecimientos de la invasión de Shao Kahn, por lo que esta vez nuevamente luchará al lado de sus amigos contra el ejército de Shinnok. Sonya, tras ser una de las sobrevivientes de la invasión de Outworld, Sonya formaría parte de la agencia de investigación de Outworld. Esta organización se creó luego de la invasión al reino, con el fin de analizar posibles amenazas futuras y neutralizarlas. Su primera misión en esta organización era unirse a sus amigos del Earthrealm y luchar contra el ejército de Shinnok, informando todo a sus superiores. Jax también se uniría a la agencia de investigación del Outworld y también lucharía del lado del Earthrealm contra las fuerzas de Shinnok. Jarek es el supuesto último miembro del Dragón Negro. Jax y Sonya andaban detrás de él por sus crímenes cometidos. Cuando inicia la invasión de Shinnok, Jarek lucharía del lado del Earthrealm.
teniendo así un enemigo en común con los agentes, pero sin olvidar quién es realmente. Sub-Zero, luego de la lucha contra Shao Kahn, el clan de Lin Kuei quedó devastado por las múltiples bajas y deserciones. Sub-Zero fue reclutado por Liu Kang para luchar contra las fuerzas de Shinnok. Él, sin pensárselo dos veces, parte hacia el campo de batalla, pero no sin antes utilizar el traje de su hermano Bi-Han. Kitana había regresado a su reino junto a su madre Sindel. Ella estaba tratando de que los centauros y Shao Kahn firmaran la paz, ya que ambas razas habían estado en conflicto por años. Cuando inició la conquista por parte de Shinnok, fue derrotada y tomada como prisionera. Sin embargo, los miembros del Earthrealm la liberarían y esta volvería a luchar junto a sus antiguos amigos. Kung Lao se pensaba que había muerto en el asalto del Outworld, sin embargo, solo fue gravemente herido. Este se retiró en busca de la paz y se concentró en sanar sus heridas. Aún así, cuando se enteró de la invasión de Shinnok y el regreso de Goro, no lo pensó dos veces y fue hacia el campo de batalla. Cyrax, tras ser derrotado por Sub-Zero y quedar vagando en el desierto de Jade, fue encontrado por el Lin Kuei, el cual notó que estaba actuando extraño, por lo que no sabían si enviarlo al campo de batalla a luchar para el Earthrealm. Finalmente lo hicieron, pero bajo la escolta de Sector, el cual lo vigilaría y en caso de algún mal funcionamiento, se le dio la orden de eliminarlo. Los guerreros del Netherrealm. Scorpion, una vez más, estaría atrapado en el Netherrealm, por lo que Quan Chi se acercó y le propuso un trato. Si este luchaba de su lado en la batalla de reinos, Quan Chi lo resucitaría. Scorpion acepta y se dirige al campo de batalla, sin saber que en realidad Quan Chi estaba usando a Scorpion para mantener a Sub-Zero alejado. Reiko había sido el general de Shinnok en la batalla contra los dioses antiguos. Luego, por un tiempo, sirve a Shao Kahn, pero finalmente, luego de la derrota del emperador, vuelve a servir al dios caído. Reptile se une al ejército de Shinnok, bajo la promesa de que lo harían regresar al pasado, antes de que Shao Kahn destruyera a su pueblo, para que así éste pueda salvarlo, a cambio de que luche en las filas del dios caído, y tenga un papel importante en esta lucha. Tanya, hija del embajador de Edenia, trajo consigo a un grupo de refugiados para encontrar un lugar en el reino de Edenia. Sindel era la soberana de ese reino, ya que al no estar atada a Shao Kahn pudo regresar a gobernar su reino. Sindel aceptó que ingresaran por el portal, pero esto le dio vía libre a Shinnok para invadir el reino, ya que todo era una trampa. Una vez que atravesaron el portal dimensional, Sindel reconoció a Shinnok y se dio cuenta de inmediato que ese portal conectaba con el Netherrealm, que al dejarlos pasar, prácticamente sentenció su conquista. Shinnok y sus hombres iniciaron así la invasión a Edenia, la cual finalmente fue dominada por el dios caído, gracias a la traidora de Tanya. Kitana trató de que los Shao Kahn y los centauros entraran en razón y firmaran la paz, pero esto no sería fácil, por lo que palabrería tras palabrería inició una pequeña pelea entre Goro y los centauros. Cuando la guerra inició, Goro protegió a Kitana, pero luego tendría un solo objetivo en mente: vengarse de Liu Kang por haberlo derrotado en el torneo de Mortal Kombat 1 y dejarlo mal herido. Por este motivo, estaría indirectamente del lado del Netherrealm. Noob Saibot sirvió de espía para el Netherrealm en los anteriores torneos, y con la guerra desatada lucharía del lado del Netherrealm. Recuerden que este es el Sub-Zero original, es decir, Bi-Han, aquel que luchó contra todo el mundo con tal de recuperar el amuleto en el pasado, pero luego de que Scorpion lo matara, terminó siendo revivido por Quan Chi y utilizado para los fines de Shinnok. Shinnok revive a Mileena para aumentar sus filas, ya que Mileena se vio obligada a servir al dios caído y luchar a su lado. Sin embargo, Mileena en el campo de batalla buscaba la forma de desvincularse de Shinnok y a su vez encontrar a su hermana Kitana y asesinarla. Baraka, luego de que Shao Kahn fuera derrotado, quedó vagando en el Outworld sin un objetivo claro. Quan Chi se le apareció y le ofreció luchar de su lado. Baraka aceptó, únicamente para volver a luchar contra los miembros del Earthrealm.
La caída del dios caído. Finalmente, Liu Kang, luego de una increíble batalla, logra derrotar a Shinnok y salvar a los reinos. Kitana le ofrece reinar junto a ella el reino de Edenia. Sin embargo, Liu Kang la rechaza, diciéndole que es el protector del Earthrealm. Kitana regresa a su reino y es sorprendida por Mileena, la cual intenta matarla. Sin embargo, Kitana activa una trampa y envía a Mileena a un calabozo. Luego ella va a encontrarse con Goro para firmar unos tratados de paz entre la raza Shokan y los centauros, ya que han estado en guerra por milenios y finalmente quieren paz. Los centauros aceptaron, solo faltaba que Goro también aceptase. Cuando está a punto de hacerlo, es atacado por Kung Lao, el cual se le acerca y le dice que eso fue por asesinar a su antepasado. Goro reprime la ira y trata de razonar con el Shaolin, diciéndole: ¿quieres continuar esta batalla? A lo que Kung Lao responde que no. Quiero resolver nuestras diferencias de una vez. Entonces Kung Lao extiende su mano y Goro también, estrechando así un pacto de no más agresión por parte de estos dos guerreros. Raiden es felicitado por los dioses antiguos por repeler nuevamente a Shinnok, una amenaza hacia ellos mismos, por lo que es recompensado siendo ascendido a dios antiguo, por lo que ahora gobernaría como una de las máximas entidades. Antes de marcharse, visita a Fujin y lo asciende a dios protector de la tierra, es decir, su puesto anterior. Fujin le agradece y se despide de su amigo. En un momento de la historia, Scorpion lucha contra Sub-Zero y cuando está a punto de darle el golpe final, Sub-Zero le dice que ha sido engañado, que en realidad el que exterminó a su clan sigue libre. Quan Chi sonríe desde las sombras y admite que es él, aunque Scorpion no podría hacer nada, ya que fue Quan Chi quien lo trajo de vuelta a la vida y puede matarlo nuevamente. Scorpion, sin pensárselo dos veces antes de desaparecer, se abalanza sobre el hechicero y lo teletransporta al infierno, donde este no tiene poder y donde Scorpion lo torturaría y le haría pagar por lo que hizo. Sonya se encuentra con Jarek en un acantilado y esta intenta arrestarlo. Sin embargo, Jarek le dice que eso no era parte del trato. Él había dicho que lucharía para el Earthrealm, pero no que se dejaría arrestar. Luego de discutir con la teniente, cae por el precipicio. Cyrax, tras varios combates contra los miembros de Shinnok, fue recobrando poco a poco su memoria de humano. Al finalizar la batalla contra Shinnok, desesperado, acude a Sonya y Jax para que lo ayuden a recobrar su memoria. Ambos agentes especiales aceptan y logran devolverle su humanidad. Este, como agradecimiento, decide unirse a la agencia de investigación de Outworld. En cuanto a Sector, este dejó escapar a Cyrax, ya que aprovechó el desconcierto generado por la guerra y se lanzó hacia su objetivo, conquistar y liderar el Lin Kuei, donde asesinaría al Gran Maestro y ocuparía su lugar. Sin embargo, Sub-Zero exigiría un combate por el trono del Lin Kuei. Pero esta historia continuará en la historia narrada de Mortal Kombat Deadly Alliance. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima!